Bueno, muy buenos días, muy buenas noches, lindas madrugadas. ¿Cómo están, amigos? Yo soy Griselda, esto es Despertando Conciencias Mundiales, también para la verdad. Bienvenidos a una transmisión más, que hoy tenemos un invitado de lujo que ya era momento, ya siempre hubo complicaciones y de antemano le ofrezco una disculpa por las complicaciones que tuvimos, pero ya me voy dando cuenta del por qué. Pero hoy lo tenemos aquí, así de rápido y así de fácil, ¿no es así, mi querido Manuel Palacios? Claro, claro, Grisel, un gusto, de verdad. Yo también estaba esperando concretar eso porque nunca es bueno dejar círculos sin cerrar. Sí, sí, es verdad, pero es un placer tenerte aquí. Pues fíjense que Manuel Palacios, él está dedicado a investigar sobre la cueva de los Tallos. Este lugar pues ha causado mucha polémica, yo no la conozco, no sé mucho, pero yo creo que Manuel nos va a sacar de todas nuestras dudas. Hemos estado participando en la NIT del Ornitorrinco y ahí pues le preguntan mucho al señor Luis Carlos Campos qué pasa con ello y que no sé qué tanto rollo. Pero qué mejor alguien que está muy metido en este rollo, está en Ecuador, porque eres ecuatoriano, ¿no es así, Manuel? Así es. Bueno, contestando las inquietudes voy a ser muy básico porque hay muchísima información Ok, y bastante fidedigna incluso sobre el asunto claro, en Internet, sobre la ubicación. Está ubicada en la exacto. provincia de Morona, Santiago, Cantón Limón Indanza, en la frontera ecuatoriana peruana, justo en la frontera. Ahí está la cueva. Y ahí están las cuevas, Ok, ¿no? ujú, Porque hay muchísimas otras cuevas que se le llaman de tallos porque tienen aves tallos, pero no. Esta es la cueva que le vamos a llamar a partir de ahora Nancupas, como le llaman sus habitantes, ¿no? ok, Te voy a explicar por qué es importante ese nombre. ok, ujú, Es importante porque según la mitología Shuar, ujú, ellos dicen que Nananku es una flauta que se toca para halagar, convencer. ok, Entonces Nancupas es el que toca la flauta, entonces para ellos el nombre es Sunki. Y Sunki es el dios de las aguas, el dios que tiene la ok, fuerza para crear todo ese tipo de galerías subterráneas y todo, que es una explicación algo científica a lo que pasa realmente, ¿no? La acción del agua creando las cuevas y todo. Hay mucha de ciencia en los mitos, en las cosmovisiones. Entonces, ok, Cueva de los Tallos se hizo internacionalmente conocido a través de la publicación de Gone of the Gods de Eric von Däniken ajá, en ajá, los años 70, ¿no? ajá, Entonces, fue un éxito mundial ese libro, pero hay que reconocer que von Däniken hizo una combinación de muchas cosas. Lo que unió fue lo que él creía, lo que le contaron y lo que él pensó que podría ser un éxito, ¿no? ah, Lo ok, que le ujú, contaron es la versión de Juan Morix, en la cual él decía que había encontrado una biblioteca metálica al interior de la cueva. Lo que él imaginó que sería un éxito fue poner fotos de la colección Crespi y decir que él había tomado esas fotos dentro de la cueva de los tallos. Y ahí ujú, viene un poco la confusión de Crespi, tallos, etcétera, ok, etcétera, etcétera. Es decir, eso en esencia Cueva de los Tallos. Yo he estado, ya se me han ido, la última vez que conté las horas, antes de la última expedición, eran un poco más de 200 horas dentro de la cueva en trabajo. ah, No caray, ok, cuento, no cuento el descenso ni la armada de campamento, sino solo el tiempo trabajando. ok, Eso han sido 4 expediciones y posiblemente en este año una, no sé todavía. ok. Oye, interesante porque fíjate que tenemos aquí un compañero, amigo en Despertando Conciencias Mundiales, colaborador, Pato Vaz, en que pues él también es ecuatoriano y él me comentaba que todo esto que tenía Fontaine y su grupo pues no era tan creíble, o sea, no era tan real que lo que estaba pasando en la cueva y que tú sí tenías información, información fidedigna y creo que con esto compruebas que el espacio y la dedicación que has estado ahí dentro nos puedes dar información fidedigna, ¿no? Claro, mira, hay una cosa interesante. Lo saludo a Claro. Pato Vaz, porque lo conozco personalmente. Ah, qué bien, qué Entonces, bueno, ajá. resulta que en las cuevas han tejido unas historias de presencias, de cosas a las que se accede solo a través de meditación, etcétera, etcétera. Ok, Ahora, que yo te diga que existen historias de estas presencias no quiere decir que estoy negando de que existan, existe, hay algo ahí, ¿no?
pero muchas veces no es necesario ese tipo de estado para ver, ¿no? No, por ejemplo, en la última expedición se vieron pisadas en un área prácticamente inaccesible, pisadas de pie descalzo, con una presión en el dedo pulgar y en el talón, de un pie de aproximadamente 39.5 centímetros de longitud. Es decir, más o menos extrapolando eso en una persona, sería una persona de un 2 metros 5, entre 1,80 m, 2 metros de estatura, ¿no? Okay. O posiblemente más pequeño, pero de pie grande. Pero en todo caso, no se explicaba qué hacía ese pie en ese lugar difícil de ir y descalzo justamente. Tuvieron una serie de pisadas en ese lado, ¿no? Y pisadas frescas. Entonces, yo puedo afirmar después de este tiempo, y todavía me falta mucho y mucho por investigar, algunas cositas, ¿no? Por ejemplo, que la galería puede extenderse a lo largo de América. No puedo decir que se extiende. Tampoco puedo decir, como dijeron los ingleses, que solo tenía 5 kilómetros. No, la galería hemos recorrido cerca de 12 kilómetros y sigue habiendo más y más por recorrer. Wow. Y siguen habiendo más galerías y todo, entonces te lleva mucho tiempo y es muy cansado hacerlo. Perdona. Se necesita mucho más equipo. Dígame. ¿Qué es una galería? Ya bueno, bajas a la cueva por un boquete de cerca de 60 metros, 70 metros, luego hay un descanso, bajas otros 8 metros más, y luego te pone en una galería central enorme, ¿no? Un túnel enorme, que tiene 300 metros de altura, imagínate, debajo de la tierra, en la más, ¿no? Y tú ves en la parte alta de esa galería grande otras galerías más pequeñas, eso es lo que se llaman galerías, ¿no? Es decir, otros túneles. Esto no es una cueva, esto es un sistema de cavernas, en serio. Ah, ok. Entonces es como un laberinto, un real laberinto, ¿no? Entonces, eso es la esencia. Entonces, estás ahí abajo y lo que ves a cada momento es muestras de la acción geológica natural. Sin embargo, hay secciones, galerías específicas dentro de la cueva principal en la que tú te das cuenta de que puede haber sido adaptado por el hombre. Digo puede porque hay que valerse de la ciencia también en este momento, ¿no? Claro. Oye, pero, a ver, me dices es que es un laberinto, son varias cuevas, están intercaladas, y ahí vienen las preguntas interesantes. ¿Esto es provocado por la naturaleza? ¿Está diseñado por la naturaleza o por alguna raza humana? Mira, yo tengo una teoría que tengo es que todo es completamente natural, pero hay galerías que son adaptadas, algunas muy profundas que han sido adaptadas con funciones específicas. ¿Por qué razón? Te doy un ejemplo, ¿no? La limestone, que se ven los pasajes kárticos, se ven este tipo de construcciones como que fueran túneles con ángulos perfectos. Lo ves en forma natural, pero la piedra es demasiado inestable, es decir, la piedra se desgasta, se sale con facilidad, se destaja con facilidad. Tú ves acá caliza dolomítica, que es mucho más estable, mucho más resistente, con un comportamiento parecido, ¿no? Y tú ves el mismo tipo de pasaje, ¿no? En esa galería específica. Entonces dices, es más o menos como un diamante comportándose como un carbón. Bueno, en esencia tienen la misma composición, así que no es extraño si se encuentra la tecnología y la forma adecuada para hacerlo. Ese es el asunto. Para explicar completamente esa teoría hay que encontrar con ingeniería inversa la forma en la que fueron hechos. No creo que haya sido con láser si fueron hechos, no, haya sido con láser. Esas galerías específicas al interior de la gran galería. Yo pienso que puede haber sido algo relacionado con acústica, porque el lugar da para eso. El lugar, una meditación, un sonido, un mantra, sonido, lo que sea, se amplifica, funciona como un amplificador por las condiciones naturales del lugar. Ahora, este lugar como tal tiene agua, fuentes de agua pura, tiene fuentes de alimentación vegetal y animal. Hay hongos creciendo, hay plantas de chonta al interior,
hay ciertos tubérculos que crecen de manera subterránea, sin necesidad de ninguna de luz, y hay animales también que pueden servir como alimentos, y el tallo, que ha sido un alimento milenario. Yo pienso que reúne, y unido eso al aire que no está viciado, un ambiente muy agradable, puede Ok, servir como un refugio natural por un tiempo indeterminado, sean 20, 30, 40, 50, 100 años o ok. más, no sé. Es decir, reúne todas las condiciones para ser un refugio. Y evidentemente, si fue un refugio en algún tiempo, que todas las pruebas van hacia ese lado, la gente sigue intentando cada vez más, tratando de ver lugares que sean más seguros o a donde pueda refugiarse, ¿no? Entonces, ya te digo, establecer más conclusiones en este momento como investigador no puedo, Ok. porque se siguen presentando más y más evidencias que no me permiten ser totalmente concluyente. Entonces, vamos a sacar varias cosas. La primera es que para poder determinar en realidad qué es la Cueva de las Tallos, qué hubo ahí, qué está pasando, se necesita mucho tiempo de investigación. Sí, tiempo, recursos. Claro, por supuesto. Es lo más importante. A veces me molesta, mi querido Manuel, que luego de pronto te digan, es que quiero pruebas, es que quiero que científicamente me lo compruebes. Para empezar, no tengo los recursos. ¿Tú de dónde los generas, mi querido Manuel? ¿De tu propia bolsa? Sí, yo hago algo que a mucha gente critica. Ujú. Yo hago como cierto tipo de convivencias en comunidades del Oriente, donde las personas pagan cierto valor Ok, porque yo les haga conocer acerca de estos temas y conocer algo de la comida nativa, etcétera, etcétera. Y van a visitar otras cuevas de tallos que son turísticas, ¿no? claro. ¿No? Entonces, de alguna manera ahí se recopila, y conozco gente que algunos han... Pero al final, los filántropos, los mecenas, han sido la gente de siempre, amigos y familiares. Claro, claro. Si no hay más. Sí, porque de verdad, es que en serio, para investigar, mucha gente relacionamos todos ese tipo de circunstancias o fenómenos con fenómenos naturales, extraterrestres, ovnis y etcétera. Y a veces quieren que investiguemos, ay mis gatos hermosos, quieren que se investigue más, que se dé pruebas fidedignas, que se pruebe más, pero yo pregunto, ¿con qué recursos, con qué aparatos, qué laboratorio se atrevería a hacerlo sin ningún beneficio? Porque a veces todos buscamos ganar, ¿no? Y en Claro, este caso es ganar información, enterarnos de qué está pasando, ¿no? así es. Y en beneficio de todos, ¿no? Y hay Claro, estudios que se hacen y se han hecho, pero queda para un grupo selecto. Y eso es terrible cuando son con fondos estatales. Bueno, ahora tenemos un gobierno que, pese a no estar completamente de acuerdo, debo aplaudir las cosas positivas. Entonces claro, hay mucha información que está cada vez en manos de más personas, que es más accesible, pero siempre va a ser necesario tener el equipo técnico, humano, el tiempo necesario. Yo no recibo un dinero de ningún instituto, claro, no puedo dedicarme, si yo lo hago por amor a la investigación, claro, pero no puedo ausentarme por un mes, por 2 meses, como quisiera, ¿no? No puedo armar un campamento allí teniendo claro. todos los recursos, pero mira, en esencia, Juan Morix, el investigador húngaro que sí tuvo ese tiempo y algo de esos recursos, quizás no de la tecnología en la época, Claro. él tiene 3 afirmaciones y yo no tengo por qué dudar, justamente porque he investigado al hombre, es decir, a la figura Juan Morix profundamente, Ujú. para tratar de entender lo que investigaba. Ok, Entonces me he topado con gente que me ha dicho, bueno, él era una buena persona, todo acá, otros me han dicho, él era un déspota, lo de acá, pero todos coinciden de que no era una persona mentirosa. ok, Entonces, cuando alguien te dice, cuando un detractor te dice a una persona que no era mentiroso, te deja pensando. claro. Entonces yo lo que he tratado un poco de entender son estas 3 afirmaciones. Una, que los túneles recorren toda América de forma subterránea. Ah, caray, ¿No? mira. Que en secciones se ha colapsado por causas naturales, en Claro, otras ha sido por causas, ha sido causado, ¿no? claro. Adrede, Sí, y sí. para evitar el acceso, pero que recorre en esencia todo el continente por debajo de la Tierra.
Primera afirmación. Segunda afirmación de que hay una biblioteca metálica donde se guarda conocimiento del origen de nosotros como raza y que cambiaría para siempre la historia de la humanidad. Ay, Y mira, tercero, interesante. la existencia de una sociedad o de una civilización, y él lo afirma, de carne y hueso, no dice espiritual, ¿no? De carne y hueso, que ha logrado sobrevivir y que buscó ese aislamiento, porque no quería tener mayor relación, pero que está buscando este tipo de contacto a nivel, como lo decía Morix, diplomático en esta época, ¿no? Entonces son tres afirmaciones puntuales, Claro. no está en el aire. Y a mí me interesa de que las tres él trató de verificarlas, por Ok. envidias, por problemas políticos, no lo pudo hacer. Hubo la intención, Qué la raro. expedición del 69, Ok. el inicio de la expedición británica, cuando él todavía fue parte, hasta el año 73 más o menos, cuando él todavía le decían que iba a ser el líder de la expedición. Entonces, en esa todavía tenía la esperanza de que se dé ese tipo de relación, y al final se separó porque se dio cuenta que el interés era otro. Mira, interesante. Híjole, muchas cosas interesantes. Se vienen un chorro de preguntas, pero me gustaría saber algo. Se manejan muchas cosas. Se maneja que hay una ciudad intraterrestre. Se maneja que son Anunnakis los que estuvieron ahí. ¿Tú qué piensas de esto? ¿O qué has encontrado? Mira, yo he encontrado, hablemos sobre el tema Anunnaki en el sentido específico de lo que significa, como hijos de Anu, ¿no? Ok, O descendidos, es decir, dentro de la mitología sumeria, ok. ¿no? Entonces, tú sabes que hubieron dos hijos de Anu, uno era Enki, ajá. Enlil y el otro era Enki, Enki. ok. Y Enki tenía algunos nombres, Claro. y uno de esos nombres era Ea, pero otro nombre, entre muchos de los nombres, son como 80 nombres distintos, que realmente son como cualificaciones más bien. Uno de esos nombres era Sunki, o Senki, también. Ok. Y, y es interesante porque eso justo coincide con el nombre que los Shuar le dan a ese Dios que vive abajo y que con su fuerza o con la fuerza del agua transformó ese sistema subterráneo. Y si te das cuenta, Enki también es conocido como Dios de las aguas. Claro, ajá. Es decir, Sí, sí, sí. hay Sí, una sí. analogía muy poderosa. Sí, sí. Ahora, la lengua sumeria con ciertas lenguas americanas, la afiliación, porque mi tema de especialización es justamente lingüística comparada. Y la afinidad de la lengua sumeria con ciertas lenguas americanas es muy intrigante. Y hay una cosa mucho más intrigante, yo la expongo brevemente en mi libro, pero en las conferencias que estoy preparando lo haré mucho más profundo, y ahí entiendo Claro. por qué es el cierto malestar que hay. Se llama Los hijos de la serpiente. Tú Ok. sabes que ahora hay mucho el tema de los reptilianos y todo el Sí, asunto, sí, sí. entonces se ha satanizado el tema. Sí, sí. Yo lo que expongo en este libro es que los americanos usaban la serpiente y tenían la serpiente, ¿por qué? Por una simple razón. Porque la palabra amaru, que en lengua quiché, en lengua quichua, Ok. en lengua aymara, tengo entendido que en la guaraní, y estoy buscando en cuál más, palabras relacionadas, en la maracaeri de la lengua de la zona amazónica también, esta palabra significa serpiente, reptil en todo caso. Mira. Pero esa misma palabra en sumerio significa a hombre maru diluvio. Es Ok. Oanes Mamaru, es un sobreviviente del diluvio. Entonces, Ándale. pero eso, sí, Es que, fíjate, eso también iba a preguntar, porque también hay leyendas, varias leyendas, ¿no? Varios mitos, no sé si de verdad sean mitos, en que también es gente que se salvó o que quiso refugiarse del diluvio en esas cuevas. Y hay otro mito que puede ser que los mayas también llegaron hasta allá, y que, fíjate, interesante que tenga que ver también la serpiente por ahí. Entonces, ¿tú qué piensas? ¿Qué has encontrado, mi querido Manuel? claro. Mira, hablamos de una genealogía que es mucho anterior. No Fíjate. estamos hablando de 1000, 2000, 3000 años. Estaríamos hablando de al menos 60.000, 70.000 años hace, ¿no? Wow. Por eso ya lo que conocemos, mayas, aztecas, incas, eso es mucho anterior. Fíjate. Acuérdate, por ejemplo, que los incas, ellos tomaron ciertos aspectos de una
de una genealogía anterior que eran los pirrúas, Ajá. que se sabían cerca de 30 generaciones antes de los incas. Entonces, hay cosas que todavía están sin descifrar, ¿no? Hay muchas construcciones Claro, megalíticas, claro. Tiwanaku, que se afirmaba que solo tenía 600 años de antigüedad, ahora oficialmente se reconocen 10.000 años. Y eso es por reconocer algo, porque realmente los datos, el estudio de desgaste erosivo dataría mucho antes, ¿no? Hay construcciones que posiblemente tengan 70, 80.000 años de antigüedad en América, ¿no? Y muchas de ellas están escondidas en la zona amazónica, Mira. que Ujú. posiblemente en esa época era un gran océano. Es Ok. decir, hay zonas que están ahorita dentro de la Amazonía, pero que antes eran costas. Entonces, todo eso es un compendio de estudios afines entre geología, antropología. Yo digo neoarqueología realmente porque la arqueología oficial no reconoce nada de lo que hablamos. Ok. Pero es cierto lo que te digo, ¿no? Entonces, Amaru como tal, volviendo al tema, Ujú. en sumerio significa sobreviviente del diluvio, justamente Ok. del diluvio en el que sobrevivió Anes, aproximadamente 60.000 años. Y como tal, digo, bueno, pero son una palabra que suena similar. Pero vamos a ver cómo se escribe en lenguas, en escritura sumeria, en escritura Ok. sumerio lineal, que no es muy conocida, porque la más conocida es la cuneiforme. Ujú, ujú. Y me encuentro con que la palabra hombre se escribe como un signo de interrogación, como el final del signo de interrogación, pero sin el punto final, sin el punto. Ok. Y Maru, que es diluvio, se escribe como una onda, pero un poco engrosado el trazo, ¿no? Muy Ujú. sencillo. Entonces dice, bueno, un signo de interrogación y una onda. ¿Qué tiene que ver eso con serpiente? Bueno, cuando tú unes ambos símbolos, porque escritura aglutinante con lengua aglutinante, Ujú. cuando tú unes, combinas ambos símbolos, los integras en un solo símbolo, tienes la figura de una serpiente. Y yo pienso que eso es lo que conocían ciertos linajes. No fue un conocimiento abierto, no era un conocimiento exotérico. Era más bien Ok. esotérico y por eso se perdió la esencia. Ujú. Eh, Era que ellos eran sobrevivientes del antiguo cataclismo. Se consideraban a sí mismos Ok. eh, guardianes de esa raza antigua, ¿no? Eran Ujú, lo que ujú. sobrevivió como tal. Ok, ok. Entonces, fíjate nada más lo que podríamos estar encontrando, ¿no? Lo primero es las sagradas escrituras, que es la Biblia, que para mí no es sagrado, pero ok, así se maneja. No es tan... Bueno, le falta información, lo vamos a poner de esta forma, le falta información. Nos manejan que los únicos sobrevivientes fue Noé y su familia, ¿no? Así es. Y pues quién sabe, hay pruebas en que podría haber otras cosas. Sí, bueno, justamente lo que te digo, ¿no? Mira, en la historia, sin ánimo de entrar en polémica, ¿no? Claro. Existía un pueblo que la gente conocía como cananeos, ¿no? Que eran los amurru, también llamados, que fueron expulsados de su tierra, de Solima, que después se llamó Jerusalén o Jerusalén, eh, y estos pueblos no se sabe a dónde se fueron, no se desperdigaron y todo. Y los amurru realmente si llegaron a algún lugar o eran originarios de algún lugar, si vamos a su lengua, que su lengua estaba relacionada con el sumerio, debería ser la palabra que definiera su territorio original como amurriki, Ok. ¿no? Y justamente esto coincide con lo que dicen las tablillas sumerias acerca de la tierra de los inmortales, Ah, mira. donde vivía Utnapishtim y a donde fue justamente, no es Enkidu, es, bueno, no recuerdo ahorita el nombre, a buscar el secreto de la inmortalidad. Gilgamesh fue a buscar el secreto Sí, sí, de la sí. inmortalidad. Ujú, ujú. Entonces, Utnapishtim, que vivía en Amurriki, le entrega el conocimiento. Ahora, respecto a esto de aquí, que es importante resaltar, Amerrique era el nombre que se conocía al macizo de queda, creo, en la parte de Centroamérica para la zona de Guatemala, si no me equivoco. Ujú. Amerrique, algo así. Ok. ¿No? En todo caso, Amaraca era como los antiguos védicos conocían al lugar donde vivían los inmortales. Amara significa inmortal, Ka tierra. Entonces hay muchas referencias en la historia antigua
acerca de ese lugar mítico, porque lo consideraban así, donde vivía gente milenaria, gente mítica, ¿no? ¿No? Pero ese lugar sí existía y era América, ¿no? América siempre fue conocimiento mundial, lo que pasa es que muy poca gente por estas historias se atrevía a aventurarse a llegar acá. Entonces ahí hay muchas cosas que confluyen con esto. Yo creo que Cueva de los Tallos, de encerrar y de tener guardada esa biblioteca metálica, se guarda también los secretos de estas migraciones antiguas, ¿no? Y al final somos así, no somos ni de América ni de Europa, somos siempre migrantes de algún lado. Podemos haber venido de lo que ahora son los casquetes polares, que en otras épocas estuvieron en el centro, en la zona ecuatorial. Podríamos haber venido de otros planetas, ¿por qué no? Porque somos al final eso, nuestra tendencia es siempre ser migrantes. Cierto, muy cierto. Pero, mi querido, muchas veces se maneja que los Anunnakis son reptilianos. ¿Tú crees que sean reptilianos con esta analogía y comparación con la serpiente? Reptilianos como los Calisto, así con esa figura. Así es. Sí. Mira, es complicado. Yo no sé realmente cómo entender. Yo no entiendo ni en la bondad, ni en la maldad, ni en la bondad absoluta. No pienso que haya razas buenas ni razas malas. Yo pienso que nosotros siempre buscamos un beneficio. Y ese beneficio le puede ser beneficioso a alguien y perjudicial a otro. Claro, tienes razón. Y algunos se enfocan más en un área, ¿no? En depredación y todo, otros en otra área más, pero de allí a ser malignos o no, no lo creo. Pero a lo mejor en su actuar, no sé qué pensar. Respecto a eso específicamente no te podría dar una opinión. A lo mejor no en su actuar, ¿no? Porque a lo mejor eso son acciones, pero en su aspecto. En su aspecto, al menos en Centroamérica he visto, y específicamente con la figura de Ahaukin-Cawil, el dios del sol, sí lo he visto con un cuerpo de serpiente o con una figura de serpiente, y su emblema mismo es el pie de serpiente Cawil, ¿no? Pero en Sudamérica he visto más representaciones per se de la serpiente. En India sí he visto los famosos nagas, que se le dicen, no son personas con cuerpo de serpiente, los que son considerados por algunas personas sabios, pero hay otros como la serpiente Ananta-Shesha, considerada como la matriz original, pero para otros, por ejemplo, ni me acuerdo cómo se llamaba la serpiente Kalilla, la serpiente que trató de comerse a Krishna, por ejemplo. Es decir, siempre hay esta dicotomía de este asunto, pero sí, en todo caso, al menos entre los Shuar, hay virtualmente y figurativamente dicen, sí, fuimos rescatados, por ejemplo, del diluvio por una serpiente, por Pan, que nos tragó y nos llevó hasta el lugar más, ¿no? Específicamente, no lo hablan con esa forma. Sí, de ahí no te podría decir más si tienen o no tal o cual forma, ¿no? Fíjate nada más. Porque, bueno, es que la gente está muy inquieta, ha hecho un boom gracias a varios conspiranoicos, conspirativos, como se le quieran llamar, el tema de los Anunnakis, el tema de los reptilianos, y se relaciona muchísimo, lo quieren relacionar mucho con la Cueva de los Tallos. Hay mucha inquietud sobre la Cueva de los Tallos, y que también se maneja... hay una cosa, Grisel, interesante, ¿no? Hace tiempo conocí a una persona que es investigador y que por respeto, porque no he citado permiso, no he pedido permiso para citar su nombre, no lo voy a nombrar, y me dijo que en alguna ocasión, después de una conferencia, alguien le dijo, quiero reunirme con usted urgentemente. Fueron al cuarto de esta persona, y antes de abrir le dice, dese la vuelta por favor, aquí hay una persona que él es un reptiliano y quiere conversar con usted. Y dice este amigo que él nunca se orinó, pero nunca se dio la vuelta y salió del cuarto. Entonces realmente yo creo que si fuera mi caso, podría haberme orinado, pero sí me daría la vuelta porque yo soy muy curioso. Por ejemplo, yo veo y he visto en algunas ocasiones naves, ¿no? O platillos o luces en la noche, ¿no? Pero mi interés, a mí no me interesa o ver una foto de un ovni.
A mí me interesa de que si hay un ovni en algún momento poder conversar con la gente que está a cargo, ¿no? Claro. Eso es lo que me interesa, conversar. Lo mismo es en Cueva de los Tallos. Yo bajo con la intención de verificar si hay una civilización, entrar en contacto con esa civilización, nada más. Se maneja eso, que todavía existe una civilización, que todavía hay gente viviendo ahí. Sí, hasta al menos hasta los años 80, donde todavía Morris defendía el asunto, él decía eso, ¿no? Hay gente, son gente de carne y hueso y son parecidos a nosotros. Así es. Si no es que son asiáticos y nada, es decir, pueden calificarse como una amalgama de razas, ¿no? No son Ok, albinos, no son ok. gigantes, dice, son gente normal, es decir, podría salir y mezclarse con cualquier persona en todo caso, ¿no? Esto ha sido polémico cuando yo lo he dicho, ¿no? Porque es como que he tratado de menorizar, de disminuir el criterio de otras personas, no, yo estoy repitiendo simplemente lo que se me ha transmitido, nada más. Puede que haya un grupo indígena como los muchos que hay y se siguen descubriendo, perdón, en la Amazonía. ¿No? Puede ser un grupo indígena que se han estado descubriendo en la Amazonía, puede ser algo parecido. Ah, ya. Yo no creo por ese lado, Ok, sinceramente. No. ok. Que te lo diga una persona eh, con la seriedad de Morix de esa manera, ¿no? Que lo afirme no con el ánimo de impresionar, sino que afirme simplemente de que hay un grupo que decidió hace X miles de años refugiarse como civilización, que no es que son millones de personas, por supuesto, ¿no? Ujú. Pero decidieron, y sobre todo enfocándose en un área específica, que eso es importante resaltar, que decía él, en alargar la vida. Es decir, Ok, es decir, no es que han vivido 20.000 años, pero tampoco viven 70 años como nosotros, ¿no? Es decir, son seres humanos como nosotros, pero se han enfocado en otras áreas, ujú. ¿no? En otras áreas, pero que te lo diga Morix, a mí me da mucho que pensar, entonces yo pienso y quiero verificarlo, realmente esa es una misión, verificar eso. Pero en el camino, la verdad, como me pasó en la última expedición, alguien me llamó y me dijo, ¿sabe qué? A partir de este momento usted va a bajar, yo no lo conozco, me dice, pero quiero darle un consejo porque me ha llegado este mensaje, me dijo, ¿usted lo quieren matar? ¿Lo quieren ahorcar? Wow. Y me dijo, pero a partir de ahora usted va a descubrir lo que usted quiere descubrir. Yo la verdad, por muchas razones, yo ya no eh, me atemorizo ante estas amenazas, ¿no? Claro. Entonces yo bajé, pero no tenía un equipo adecuado. Bajé no con un arnés espirológico, sino con uno industrial. Ujú. Lastimosamente esto no está hecho para golpes. Entonces, Claro. en el primer golpe contra la roca, se salió, se zafó el seguro Qué del barbaridad. arnés y se fue para arriba y me comenzó a ahorcar. Ujú. Y tuve que accionar el esto para bajar rápidamente, golpeándome contra las rocas, y al bajar me golpeé fuertemente contra una gran roca, la zona de las costillas, y sentí como se quebraron y todo, ¿no? Qué barbaridad. Entonces, bajé así, armaron un campamento, me pusieron ahí y me quedé dormido una hora. Y luego salí, pero yo pensé verme más daño, pero no era. No sé qué habrá sido, pero en todo caso, se cumplió lo que dijo esta persona. Mm. Ah, Ahora caray. yo espero que se cumpla la parte positiva. Claro, sí, ya se cumplió lo negativo. Pero oye, que déjame preguntarte, ¿bajas solo o tienes un equipo, tienes un grupo de personas que te apoyan? No, nunca bajo solo, siempre tengo un grupo, es imposible bajar solo. Ok, Necesita gente que maneje el equipo, yo no soy un aventurero, claro, no. Y Morris incluso bajaba con al menos 3 personas, siempre. ok. Entonces baja uno con un grupo de confianza, gente que respeta mucho la cosmovisión. Luke y Lenin es un amigo de confianza que me ha dicho que no me va a acompañar, pero yo sé que al final lo logro convencer para que me acompañe de nuevo. Experto en cuerdas, una persona Claro, intachable. claro. Entonces siempre así se van uniendo personas, ¿no? En estas reuniones y expediciones más pequeñas siempre va surgiendo alguien, ¿no? Y se Claro. va integrando al equipo. Y Ok, es como vamos avanzando, así es como lo hacemos. ok, Manuel.
Otra pregunta. Fíjate que desde que yo te conocí, empecé a platicar contigo por Facebook, sentí esa frecuencia de que andabas medio bajón energéticamente hablando. Con esto que me dices, pues está interesante. Y la pregunta sería, ¿fue alguien físico el que te amenazó? Lo voy a poner de esta forma. ¿Fue físico o energético? Yo lo siento más bien a nivel energético, porque no fue Ok. algo planeado, ¿no? Ujú. Siempre se corren riesgos en toda exploración por el uso del equipo, pero bueno, yo no tenía el presupuesto para un equipo especializado y tuve que usar ese equipo. Ujú. No, entonces yo sé que ese equipo no se puede golpear, entonces pero no debía golpearse tampoco. Es decir, yo estaba bajando de la manera adecuada. Ok, Entonces subí un poco, es decir, tomé las respectivas medidas, pero se dio. claro. Eh, pero sí, sí es desgastante. Yo viajo bastante, comparto con muchas personas y he vuelto este último tiempo, he retomado mucho la parte espiritual también porque es sumamente necesario. Claro. Entonces sí se genera, yo hablo de temas que generan muchísimo rechazo, incluso entre amigos que hablan de estos temas. Es decir, a mí a veces me dicen que me quede callado, pero a mí no me pica la mano para escribir y decir, ¿sabes? No me parece que lo que hagas o lo que digas sea lo correcto, ¿no? Claro. O si hay un comentario, si yo puedo aportar, tampoco me pongo a armar polémicas por todos lados, pero lo que es necesario y es el compromiso como investigador de que si uno ve que se está haciendo una afirmación que no es coherente y uno tiene las herramientas para poder debatirlo, decir su opinión simplemente. Claro. Sí, sí. Oye, Y eso genera mucha oposición. sí, Eso ha sido de mucha oposición. claro, mucha oposición. Habrá investigadores que a lo mejor quieran investigar también lo mismo y pues tú ya llevas unos pasos adelante. Pueden ser muchas cosas, otras personas que no creen en eso, a lo mejor los mismos católicos, no lo sé, puede haber de todo. Y pues tú te ¿No? vas a enfrentar a todo ello. Y la pregunta sería para seguirte dando credibilidad como investigador. ¿Tienes una vida normal, y lo pongo entre comillas, como cualquier otra persona? Claro, tengo una empresa, Ujú. tengo un horario de trabajo, tengo una familia hermosa, con problemas como todas las familias. Claro. Eh, Tengo hijos que los quiero mucho, con sus intereses particulares cada uno. Y sí tengo una vida normal, ¿no? Es decir, esto lo hago en mis tiempos libres. Lo que pasa es que en mis tiempos libres no voy a tomar una cerveza ni a divertirme, sino leo Claro. un libro, Claro. escribo, no estoy revisando las redes sociales. Y mi trabajo también, mi otro trabajo, que es el de difundir, dar conferencias, vender mis libros, también me obliga a estar continuamente en contacto. Ok. Entonces, esa es mi vida, ¿no? Platícanos de tus libros, ¿de qué se trata? ¿Cuáles han sido y de qué tratan? ¿De qué un poquito resumen, una Bueno, reseña? solo hay uno publicado. Yo he Ajá. registrado cerca de tres libros. Un libro de poesía que se llama Zambanda, que es un recopilatorio entre el 2004 y el 2012. Eh, el otro es el Sistema de desciframiento de la escritura de Amaraca, que es un libro que recopila símbolos encontrados a lo largo y ancho de América. Se hacen analogías con símbolos que son algunos de ellos similares y otros son los mismos símbolos encontrados en Europa, en Asia, en África. Y lo que trata un poco es de comparar los significados y establecer como una especie de significado común muy básico, ¿no? Ujú, ujú. Un significado más profundo que podría ser, pero un significado común, y lo que armé fue un diccionario de símbolos. Son como cerca de 500 símbolos, pero no es una obra que sea muy apetecida, muy comercial, entonces no la publiqué todavía. Y el tercero es América Prohibida, que es el primer libro publicado de mi autoría. Es el primero de una serie de 7 que tengo en plan de escribir, el segundo y el tercero estoy escribiéndolos, y este es un introductorio donde hablo en esencia de las colecciones arqueológicas proscritas, como la colección Crespi, colección de la Maná, de las piedras de Ica, tallos, los intercambios precolombinos transoceánicos, y cómo estos intercambios tienen implicaciones en las lenguas y escrituras nativas de América.
Ok, interesante. Cueva de los Tallos, Ujú. Morix, Crespi. Eso es lo que habla. Por ejemplo, habla cosas ahí en la página 25, un cuadro interesantísimo sobre astronomía. Ujú. Entonces, habla una comparación de América y Europa al momento de la conquista, ¿no? Es un libro muy cultural. Entonces habla de que en Europa Copérnico está esperando la proximidad de la muerte por defender su teoría heliocéntrica, Ok. obligándose a retractarse de su tesis sobre las manchas solares y el movimiento de rotación de la Tierra. Entonces que en Europa todo está concebido según la Biblia, ¿no? Es decir, la Tierra es el centro del universo. Sin embargo, en América, en ese mismo momento, ya los mayas conocían los periodos orbitales exactos del Sol, la Luna, Venus, Tierra, Marte, la Ok. existencia de Urano, Neptuno. Los incas conocían el Intihuatana, Orión, se llamaba la Cruz del Sur. Ya hay un conocimiento, un congreso internacional de astrónomos en Copán, en el siglo VIII antes, y hay una medición exacta del tiempo. Entonces, es un poco también para defender el hecho de que nuestras culturas ancestrales tenían mucho conocimiento. Yo defiendo mucho eso. Eh, Me dicen que yo a veces no creo en la influencia extraterrestre, en el conocimiento antiguo. Digo, no es que no crea. Lo que pasa es que mi misión es defender al hombre como tal, Ok. Ok. realzar su labor. Ujú. Entonces yo trato de ver cómo el hombre pudo ser posible, y en muchos casos es la actividad de una tecnología que ahora se desconoce, pero en ese tiempo se conocía, ¿no? Pero es actividad del hombre, del ser humano, de la cultura maya, inca, chicha, etcétera, ¿no? Pero fue Ujú. su actividad, fue su labor, fue su conocimiento, fue su tecnología, su sabiduría, no fue de otro lado, desarrollada de diferente manera, ¿no? Entonces eso es lo que trato de... eso es en esencia América Prohibida. Ok. ¿Por qué el interés? ¿Por qué ese sentir, ese empuje de investigar un poco el origen del ser humano en América? Porque eso es lo que observo en ti, que estás buscando qué pasa en América, qué le ves de especial a América para poder atreverte a investigar todo esto. Bueno, yo inicié a partir de los 16 años una búsqueda espiritual Ok. por caminos relacionados a Oriente. Ujú. Y eso me llevó a conocer de que el nuevo centro espiritual mundial es América. Es decir, ya no es Kailash como era antes, ¿no? Ujú. Los Himalayas, sino ahora es América, ¿no? Y la columna vertebral de ese centro energético es justamente Andes, Ok. ¿no? Representado, por ejemplo, el corazón es Chile, y por eso tú ves que palpita y hay mucha actividad Muchos sísmica sismos, continuamente, ¿no? sí, claro. ¿No? Entonces, y hay partes que son regiones que son representadas. A veces esas regiones implican secciones de un país, a veces implican algunos países, ¿no? Pero hay que hablarlo como un nivel macro, ¿no? Claro. Entonces, mi interés es que igual estos centros energéticos varían, es decir, se cambian, ¿no? Ujú. Ahora es América, antes fue Skylash, pero en el pasado también fue América. Entonces, Mira. ir un poco a descubrir esa América gloriosa que fue en el pasado, ¿no? Que no fue como nos cuenta la historia, estos indios, como dicen, sin conocimiento, sin fe, que fue fácil engatusarlos, que nos creyeron dioses. Ujú. Mira, los indígenas no creyeron que los españoles eran dioses, sino creyeron que eran sus hermanos que regresaban, Ah, ok. Mira. ¿no? Por eso los trataron de esa manera, ¿no? Pero Es decir, vinieron. fue un pecado de exceso de confianza. Pues es que eran Y bonachones, ¿no? O sea, siento que estaban tan conectados con la naturaleza, estaban tan conectados con el cosmos, todos las personas que vivían en ese tiempo, que pues te recibieron como tal, ¿no? claro. Ahora imagínate nosotros que en este momento estamos con mucha de esa sintonía con las estrellas, los hermanos Sí. estelares y todo. Imagínate de pronto que venga un grupo a civilizar. Y civilizar como civilizan la mayoría de pueblos, ¿no? Porque los que no quieren civilizar nos acercan. Ajá. Esa es la teoría. Pero pues El que civiliza. no, no. El que quiere compartir conocimiento, llevará a uno, llevará a dos, le compartirá conocimiento y ellos servirán como comunicadores y posiblemente ni siquiera nombren a quienes le dieron el conocimiento. Sí. Pero el que quiere civilizar va poco a poco manipulando,
va diciendo que sí, que nosotros somos sus hermanos mayores, que les traemos conocimiento, no crean en todo lo que les han enseñado, nosotros les traeremos la verdad, la luz, ¿no? Y van poco a poco así, vienen pocos, luego vienen más, y luego son muchos más, y luego cuanto menos se lo esperas, ya te menos lo esperemos, ya somos esclavos nuevamente. dominados, Porque hemos sí. sido esclavos en el pasado, sí. Es decir, el asunto de Anunnaki no es que tomarlo a la ligera, ¿no? Hemos sido esclavos de razas extraterrestres en el pasado, sí. Fíjate, muchas veces se maneja que los Anunnakis se alimentan energéticamente. David Kangak, ahora sí que paisano tuyo, ¿Sí? maneja que pues lo que cuando se hacían rituales y todo esto, pues era para alimentarse de la energía que emanan los sacrificios. ¿Tú crees que Bueno, es sea? que las razas superiores se alimentan no de alimentos como nosotros, ¿no? Claro. Siempre se alimentan del sol, del prana, etcétera, y alimentarse de la energía, una fuente que está ahí, prana, de sangre, digo, que está una fuente de prana, Claro. Es coherente, ¿no? Uh-huh. Lo coherente no es como lo haga, ¿no? Pero al final tampoco es coherente matar o no es... No es ¿cómo se diría necesario, la palabra? no es necesario Matar... ¿ah? O sacrificar. No, la palabra tampoco es delicado o bonito Uh-huh. matar un pollo para comérselo, ¿no? Claro. O matar una planta para comérsela, porque igual hay violencia, Uh-huh. ¿no? Yo aprendí en estos movimientos que igual incluso en el alimentarse vegetarianamente también hay violencia. Fíjate. Nuestra vida, la alimentación en sí, el proceso de masticación, salivación, digestión, etcétera, es un proceso como tal. Fíjate. No hay nada bondadoso. Por eso estos grupos buscan en algún momento desligarse de eso, alimentarse del sol, de la energía, del agua, simplemente. Entonces, me parece una postura coherente, no la comparto totalmente, pero me parece coherente. Okay. Y tú me nombras eso, David Kangá, a quien saludo también, posiblemente el mayor gran investigador en ese tema en Ecuador y en Sudamérica. Uh-huh. De lo poco que conozco, ¿no? Tuvo la gentileza de venir a visitar y dejarme su libro La conspiración del ángel Gabriel, que extremadamente yo he leído, sí, desenmascarando a Yahvé. Es coherente, muy apasionado. Yo me explico cuánto tiempo tiene, porque él también tiene un tiempo muy limitado para escribir tanto. Sí, pero fíjate que yo me estoy a investigar, a reflexionar un poco, este tipo de investigadores como él, como tú, la forma en que hablan, parece que si tuvieran conocimiento no de esta vida, sino de muchas otras. Es que... Como que nos conociéramos entre nosotros. Aparte de que se conocieran entre ustedes, conocieran la información, o sea, como que nacieron con información. Porque es complicado tener todo esto. O sea, yo me conozco buenísimo como ser humano, pero investigar algo así está complicado. Y ustedes manejan cosas con una seguridad, con una firmeza. Yo respeto mucho a David Kangá, me encanta su información, es buenísimo. Aparte de tener un espíritu, pero bondadoso, lindo. Siento que ustedes traen información desde antes. No sé tú qué piensas. Yo creo que sí, yo creo que traemos este conocimiento de antes, pero la intención, y yo siempre he pedido eso, yo doy muchas conferencias en ciudad, en provincias como le llaman ustedes, ¿no? Uh-huh. En ciudades satélites. Okay. Y yo en sentido, porque la labor que hacemos no hay que tomar como él la hace, ay, como él más puede hacerlo. Claro. Cuando tú tienes pasión en algo, que tú dices que ves en nosotros, siempre se va a dar, se da naturalmente, ¿no? Tú tienes pasión en los gatos y de pronto te das cuenta que tienes tanto conocimiento, que esto le pasa por esto, que si comen demasiado calcio, se les cae el pelo, etcétera. No, estoy hipotetizando nada más. Y de pronto te das cuenta de que sí, eres una experta en biología, psicología felina, ¿no? Porque amas a los gatos, así a esa especie, ¿no?
Entonces, en mi caso, yo amo lo que investigo, este tema específico. Entonces, yo conozco mucho del tema, que son un tema ufológico, también del tema, un tema creativo, lo mismo, medicina, etcétera, etcétera, etcétera. Hay diferentes temas. Yo el que les digo a las personas es busquen el tema que les apasiona. Cuando ustedes los encuentren, entonces, dar una charla, escribir un libro va a ser complicado. Punto. Sí, claro. Oye, qué interesante, qué bonito. Mi querido Manuel, algo más que nos quieras agregar de la Cueva de los Tallos. A mí me gustaría abundar más, pero te soy sincera, no sé de antropología, no sé muchas cosas. Me gustaría volverte a invitar a otra plática, pero con mis expertos. Uno de ellos es Pato y otro es Raez, que sabe mucho o un poco, no lo sé, de antropología. Y me encantaría que ellos te cuestionaran más técnicamente hablando. Qué lástima que hoy no estuvieran, pero estaban muy emocionados con que estuvieras con nosotros porque tienen sus inquietudes, tienen muchas cosas que preguntar y a lo mejor aclarar sus dudas contigo. Pero algo más que nos quieras agregar. No, antes que quería, no, eso te pregunto después, pero no, no importa. Este, agradecer el tiempo, yo creo que le dimos mucho espacio para que se diera la conferencia y yo te escribí antes, dije, bueno, y bueno, se dio, eso es bueno. Sí, Y claro. cuenten conmigo, yo no puedo, así tengo un horario definido porque a veces tengo que viajar por ciudades, Sí, sí, lo tengo sé. que viajar fuera, salir a hacer ciertos trámites, entonces no puedo definir un horario y los horarios fuera de oficina sí se los dedico completamente a la familia Claro. y hacer otro tipo de actividades, entonces complica más. Entonces Pues hay ojalá, que coordinar así mismo como claro. ahora y ver cuando se da un hueco y y coincidimos todos que se dé, porque al final nada es coincidencia. No, yo lo sé y cuando fíjense, lo teníamos aquí creo que 3 ocasiones y las 3 nos dio por varias circunstancias y hoy de la nada así de piso aquí tuvimos a Manuel y de verdad ha sido un placer tenerte con nosotros porque eh, eh, es- creo que este tipo de necesitamos humanos como tú y que puede ser que es manejando la ciencia pero estar trabajando el mismo humano va teniendo fundamentos en la historia, se sea cacheteada ni con beneficios ocultos, porque beneficios claro que los tienes, yo lo sé, pero a veces hay ocultos que es manipulación, dominación, control. Yo sé que tú lo haces para el bienestar del humano. Te lo agradezco mucho y de verdad ha sido una honra que hayas estado con nosotros. Un honor para mí, Grisel. Un abrazo. Un abrazo. Bueno, corto transmisión la grabación y agradezco mucho que con nosotros.